Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica tensorial. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio del capítulo 4. En este caso estamos hablando del gradiente de deformación, es decir, vamos a construir un elemento tensorial el cual nos ayude a describir la deformación. Recordemos que la deformación es el cambio de forma del medio continuo que estamos trabajando, sea un sólido o sea un fluido. Entonces, siempre debemos recordar que la configuración deformada siempre va a provenir de la configuración sin deformar. Es decir, la configuración sin deformar, cuando ya la sometemos a procesos de desplazamiento que tienen desplazamiento de cuerpo rígido y deformación, pues van a alcanzar finalmente la configuración deformada. Entonces, como nosotros estamos hablando de mapeos continuos, porque estamos en medios continuos, entonces vamos a tener que el mapeo entre la configuración deformada y la configuración no deformada, o sea, la relación construida entre esos dos estados no va a depender del tiempo. Entonces se tienen estas formulaciones tanto en forma tensorial o en forma notación tensorial como en la notación compacta que nosotros conocemos. Entonces podemos empezar a construir relaciones entre nuestra configuración de referencia y nuestra configuración actual, es decir, entre la configuración no deformada y la configuración deformada. Entonces vamos a suponer que existen dos puntos en nuestra configuración de referencia, a los que vamos a denominar P y Q. Entonces esos P y Q, como nosotros sabemos que al hablar en esta materia de medios continuos, sabemos que dos puntos en un sólido no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Entonces sabemos que esos puntos tienen como una distancia, o no una distancia, sino un vector que me relaciona esos dos puntos, tanto en la configuración de referencia como en la configuración deformada. ¿Por qué voy a garantizar que esos dos puntos van a ser diferentes? Porque el punto P no puede ocupar al mismo tiempo que el punto Q una posición. Al tener en cuenta eso, entonces podemos definir que esos dos puntos están relacionados uno con respecto al otro por un vector que vamos a llamar un vector de posición relativo. Por eso no hablo de distancia, pero sí es relativo a esos dos puntos. Y entonces, hablando de esos dos puntos en nuestra configuración no deformada, o sea, en nuestra configuración de referencia, vamos a decir que S de X va a ser un dx de A por nuestro vector director. Sabemos que en la parte de notación tensorial y de álgebra tensorial hablamos de unos vectores que nos definían nuestro espacio, ¿cierto? Entonces, en este caso, los vectores que nos definen el espacio en la configuración no deformada se denominan I con esta I mayúscula. Entonces, por eso tenemos un vector I1, un vector I2 y un vector I3. Estos son los vectores que son ortonormales, o sea, son unitarios y ortogonales entre sí, y estos me van a definir el espacio en el que está mi configuración no deformada. Entonces, ese vector de posición relativo lo puedo escribir en coordenadas de referencia, tal y como vemos en esta expresión. Entonces, si nosotros sabemos esta expresión, podemos saber también la magnitud de este vector, porque sabemos que es un vector. ¿Por qué sabemos que es un vector? Porque solamente tiene un subíndice. Entonces, sabemos que la magnitud al cuadrado de ese vector, como lo vimos en el capítulo 2, lo podemos hallar como el producto punto entre el vector y el mismo. Entonces, al hacer el producto punto entre él y el mismo, pues será evidentemente la suma de los cuadrados de cada componente. Y aquí vemos cada componente multiplicada por sí misma. Y en la configuración deformada, recordemos que P y Q no desaparecen, sino que toman otras posiciones, que se llaman
P minúscula y Q minúscula. Recordemos que en la configuración de referencia todo es mayúscula y en la configuración actual todo es minúscula. Entonces, podemos también hablar de un vector de posición relativo entre los mismos puntos P y Q, pero ya en la configuración deformada, que será mi vector de posición de X sub I, pero ese X sub I ya va a ser en minúscula y ya va a estar pues referenciado usando ya no las coordenadas materiales, sino las coordenadas espaciales. Entonces ya no aparece este I mayúscula, sino esta E minúscula. Entonces, teniendo en cuenta eso, también podemos hallar la magnitud al cuadrado, que se halla de la misma manera. Recordemos que esta es la expresión de un vector, como lo vimos en el capítulo 2, y entonces hallamos de la misma forma la magnitud al cuadrado. Entonces, la magnitud al cuadrado sería el producto del vector entre sí mismo, el producto punto, miren acá está el punto, y eso sería igual a la suma del producto de cada componente por sí misma. Entonces, nosotros, como tenemos un mapeo continuo, entonces podemos hablar de una diferencia total, que ¿cómo va a ser descrita? Pues como nosotros vimos en cálculo 3 que se expresaban las diferencias totales, que era la derivada de la función con respecto a la derivada, pues la derivada de la función con respecto a una variable por la derivada de esa variable. Entonces, aplicando los mismos conocimientos que vimos en cálculo en varias dimensiones, entonces obtenemos que esta parte, recordemos de nuestro capítulo 2, cómo se expresaban las derivadas. Entonces las derivadas las expresábamos como una coma. Y esta coma representaba la variable con respecto a la cual yo estaba derivando. Entonces podemos ver que como este x sub i representa en realidad mi mapeo entre la variable o entre la posición o la configuración de referencia y mi configuración actual, entonces podríamos usar este x minúscula sub i, porque aquí está el sub i, con respecto a la variable a y mi diferencial de la variable, que será dx de a, entonces será dx1, dx2 y dx3. Entonces, esta derivada la podemos organizar en forma tensorial. Recordemos que cuando aquí hablamos de forma tensorial, ya estamos hablando de formas matriciales, pues que en nuestro caso lo podemos representar en una forma matricial porque estamos hablando de 3 dimensiones. Entonces, este término de xy, a representa el tensor de gradiente de formación o también conocido como gradiente de formación. Y entonces este tensor me va a caracterizar la deformación en la parte material. Ahora, si depende explícitamente de X, recordemos que es una variable explícita, entonces es no homogénea. Y si es independiente de X, entonces se va a llamar homogénea. Entonces, como estamos hablando de mapeos continuos, entonces podemos decir que esta derivada de X es igual a mi tensor de gradiente f por dx. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que está acá en esta fórmula, lo que está acá arriba. Este diferencial de x es igual a f por dx. Este sería lo mismo. Y aquí está en notación tensorial. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esta segunda fórmula, que la derivada material es igual al inverso, porque miren que ya me cambió el lugar de la coma, ya no estoy derivando con respecto a mi variable a material, sino con respecto a mi variable espacial por este de x sub i, ¿cierto? Que es mi vector de posición. Entonces, en forma más compacta tenemos que este de x es igual a f por dx mayúscula y el de x mayúscula es igual a f a la menos 1 por el de x. Ahora, nosotros podemos relacionar el de x minúscula que vimos anteriormente, si nos devolvemos, este de x minúscula, con este de x mayúscula podemos construir varias relaciones y también las podemos construir, por lo tanto, para los cuadrados. Entonces vamos a empezar a construir relaciones. Entonces, si nosotros describimos la deformación empleando esta forma,
que es la resta de las dos magnitudes, por decirlo así. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos? Reemplazamos a dx por la fórmula que nosotros conocemos. Entonces me quedaría dx, que sería xy' por a de xa por lo mismo, pero en la variable b, ¿cierto? Menos, aparece el delta de Kronecker, ¿por qué? Porque en esta derivada, este producto solamente es posible si las dos componentes son iguales. Me explico, yo solo puedo multiplicar la primera componente por su misma componente, o sea, solamente puedo elevar al cuadrado la primera componente, la segunda componente y la tercera componente. No puedo multiplicar la primera por la segunda ni la primera por la tercera. Por eso aparece este delta de Kronecker. Aquí tenemos todo expresado en términos de coordenadas de referencia, en coordenadas materiales, o sea, estamos haciendo una descripción lagrangiana, porque estamos trabajando únicamente con X mayúscula. Entonces, en este caso, agrupamos los términos que son iguales, o que son comunes más bien en los dos términos de esta expresión, y nos quedaría pues esta expresión en paréntesis. Y entonces nosotros podemos agrupar este producto en una matriz, porque como vemos las variables mudas son solamente una, que es la variable y las variables libres son la variable a y b. Entonces, como tenemos dos variables libres, entonces nuestro resultado va a ser una matriz. Entonces tendríamos el tensor simétrico. Y este tensor simétrico está expresado por esta ecuación, y en forma compacta pues nos quedaría de esta forma. Este tensor simétrico lo vamos a llamar el tensor de deformación de Green, o el tensor de deformación lagrangiana, también como se conoce. Y entonces, por lo tanto, el tensor de deformaciones finitas lagrangianas se tendría de la siguiente forma, que yo tengo que 2 veces E por A es igual a esta expresión, o sea, lo que está en paréntesis, le ponemos 2 porque nos va a servir en otros capítulos para describir otras cuestiones. Y entonces, en forma compacta, nos quedaría 2E es igual a la matriz C. Y recordemos que esta es la expresión de la matriz identidad, ¿cierto? El delta de Kronecker, que solamente aparecen unos en la diagonal y ceros en posiciones distintas a la diagonal. Y entonces reemplazamos en esta fórmula que veíamos por acá, con el paréntesis, que es CAB menos delta AB. Entonces ahí reemplazamos a que es igual a este CAB. Entonces esto es igual a 2 veces mi tensor EAB. Entonces lo reemplazamos y me quedaría este producto, y esto es igual a dx en forma matricial, por así decirlo, dx punto 2 veces mi matriz de deformaciones finitas lagrangianas por otra vez mi vector de posición en términos lagrangianos o en términos de coordenadas materiales. Ahora, nosotros también podríamos construir la misma relación, pero en vez de expresarlo todo en coordenadas materiales, lo vamos a expresar todo en coordenadas espaciales o descripciones eulerianas. Entonces, haciendo la misma descripción, pero en vez de dejar todo en términos de este dx mayúscula, empezamos a trabajar todo en términos de x minúscula, entonces nos va a salir una expresión parecida. Pero en este caso el delta de Kronecker ya aparece para el primer término. Y aquí se nos expresan, pues, nos aparece este de x y de x tanto y como j en minúsculas. Entonces aquí agrupamos las expresiones que son parecidas y nos queda este de x sub i, de xj como común, y nos queda esta nueva expresión en donde c y j es igual a estas dos matrices. Y entonces recordemos que esta expresión de x de a derivando con respecto a la variable euleriana nos representa la inversa de la matriz de tensor de deformaciones o del tensor de gradiente de deformaciones.
Entonces este C minúscula lo vamos a llamar el tensor de deformación de Cauchy. Y entonces es igual a esta expresión y hacemos el mismo reemplazo que hicimos en el tensor de deformaciones finitas eulerianas, que hicimos, perdón, en el de lagrangianas, en este caso en las eulerianas. Entonces tendríamos una expresión parecida, pero en vez de ese 2e mayúscula nos aparece un 2e minúscula. Y entonces si nosotros tenemos dos vectores arbitrarios que nos representan posiciones entre varios puntos que se deforman hasta alcanzar esta forma en minúscula, entonces empezamos a reemplazar, ¿cierto? Entonces sabemos que este dx1 es igual a f por dx1 mayúscula por f por dx2 mayúscula. Esto corresponde al primer dx1 y esto corresponde al segundo dx. Entonces, si pasamos este al otro lado, recordemos que aquí ya estamos trabajando en una forma compacta, entonces ya este, si lo cambio de posición, se transforma en la transpuesta. Recordemos que es un vector simétrico. Entonces nos quedaría esta expresión y nosotros sabemos de las fórmulas anteriores que deducimos que F transpuesta a F es igual a C. Entonces nos quedaría dx1 por C por dx2 y entonces sabemos que es este C. Este C es I más 2E. Nos devolvemos este C, pasamos esta matriz de identidad a sumar al otro lado y nos quedaría 2E más I y esto es igual a C. Entonces hacemos ese reemplazo, I más 2E y entonces podemos multiplicar, nos quedan dos partes, dx1 dx2 más dx1 por 2E por dx2. Algo de acá muy importante que podemos sacar es que si nosotros tenemos que esta E es igual a 0, esto quiere decir que nosotros no tenemos deformación. Al no tener deformación, este dx1.dx2 es igual a dx1.dx2. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro sólido tuvo un desplazamiento de cuerpo rígido, es decir, nuestro sólido no cambió de forma. Esto es lo que quiere decir este caso en el que tengamos que E sea igual a 0. Y entonces nosotros podríamos expresar los desplazamientos de esta forma. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.